Muy buenas a todos, bienvenidos a Fisionti, yo soy Pedro, eres Freddy y hoy vamos a hablar de la menstruación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que deja de pasar? ¿Por qué duele o por qué molesta? Todo esto y mucho más en el siguiente vídeo, así que no me enrollo más y... ¡dentro vídeo! Y para hablar de todo lo que hemos dicho en la introducción tendremos que saber primero lo que es el ciclo menstrual. El ciclo menstrual es un ciclo, ¿vale? Tiene un principio, es un proceso y vuelve a su principio para volver a empezar. Esto empieza en la edad de la pubertad con la menarquía y acabará terminando, la última menstruación será con la edad de la menopausia. Y el objetivo de este ciclo menstrual es preparar al cuerpo de las mujeres para un posible embarazo. Les otorga así un óvulo fecundable que se implantará en el endometrio del útero y cuando este no se fecunda, se descama. Esto se conoce como la menstruación. El ciclo menstrual debería durar unos 28 días. Es la medida que está descrita como normalidad. También tenemos que decir que solo entre el 10 y el 15% de las mujeres son capaces de tener una menstruación de 28 días. Por lo tanto, es un proceso un poquito más irregular. De hecho, se puede alargar incluso hasta los 36 días. Se va a dividir en 4 fases. La primera de ellas va a ser, como ya hemos dicho, la menstruación. La segunda va a ser la fase folicular, la tercera la fase ovulatoria y la cuarta la fase lútea. Vamos a explicar individualmente fase por fase y vamos a ello. La menstruación es una descamación de la pared del endometrio y lo que se produce es una herida, por eso este sangrado. Esta fase de menstruación, que es donde se produce esta descamación, deberá durar un promedio de 5 días. Sería más o menos lo normal, aunque puede oscilar entre los 3 y los 7 perfectamente. Justo después de la menstruación tenemos la fase folicular. La fase folicular va a durar hasta el día 13 o día 14 del ciclo y se va a producir lo que tenemos en la imagen. No la paséis todavía porque ahora lo vamos a explicar bien. Lo primero que se va a generar es un aumento de la hormona folículo estimulante, que es la LSH esta que veis ahí. Esta hormona se segrega a nivel de la hipófisis, que es una glándula que se encarga precisamente de segregar hormonas, y esta hormona lo que va a hacer es estimular la producción y el trabajo de folículos. Los folículos se localizan en los ovarios y va a hacer que todos se vayan activando. Justo después de esto lo que se produce es una bajada de la segregación de esta misma hormona y solo uno de los folículos va a ser el elegido para que siga creando y formándose y trabajando. De este folículo, el folículo que vamos a llamar folículo elegido, va a salir el óvulo más tarde. Lo vamos a dejar aquí de momento, porque el momento de la liberación del óvulo pertenece a otra fase, a la fase ovulatoria de la que voy a hablar más adelante. De momento seguimos con la fase folicular y vamos a decir que se produce también un aumento en la producción de estrógenos, que estos estrógenos lo que van a hacer a su vez es preparar al útero para la futura implantación de lo que va a ser el óvulo, que se va a liberar más tarde, y a la vez van a generar un crecimiento en pico de la hormona luteinizante, que es esta LH que veis. Cuando se crea este pico de hormona luteinizante se puede dar por acabada la fase folicular. Seguimos con la fase ovulatoria. Con este pico de hormona luteinizante, con esta subida, lo que se va a producir es que el folículo elegido, el folículo dominante, va a desplazarse hasta el límite del ovario, hasta la superficie del ovario prácticamente, y una vez llega ahí se va a romper para liberar de sí mismo un óvulo. Simplemente la fase consiste en eso, en el pico y en la liberación del óvulo. Parece que dura poco y efectivamente es una fase que dura máximo unos 2 días. Este óvulo que hemos liberado será fertilizable durante las siguientes 12 horas más o menos a su liberación del folículo. Una de las cosas que se suele decir sobre la fase ovulatoria es que cada mes se hace en un ovario distinto. Es decir, si en enero la he tenido a la izquierda, la ovulación de febrero será a la derecha y marzo volverá a la izquierda. Y eso tenemos que decir que no es así. Se produce de forma aleatoria completamente. Puedes tener 2 meses seguidos en la izquierda, por ejemplo. De hecho, si te pones en la situación de que te han extirpado un ovario, significaría que tendrías la regla cada 2 meses. Porque si no ovulas no hay menstruación. Entonces sería enero menstruación, febrero libre, marzo menstruación. Y eso no va a pasar. Si solo tienes un ovario, siempre va a estar trabajando ese ovario. Después de esta fase ovulatoria, lo que tenemos es un óvulo enganchado en la pared del útero, en la zona del endometrio, y tenemos un folículo roto. Con eso podemos empezar la fase lútea. La fase lútea va a durar hasta el día 28, siempre diciendo que la menstruación va a durar lo que está descrito como normalidad. Y este folículo roto se va a transformar en cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es una estructura más dura que lo que va a producir es progesterona. Es una hormona que se va a ir dirigida hacia el endometrio de manera que éste se va a poder engrosar y recibir líquido y nutrientes.
Este líquido y nutrientes van a ir destinados a alimentar al óvulo hasta que sea fecundado. En caso de que sea fecundado, el cuerpo lúteo va a seguir produciendo progesterona para que el hipotético embrión sea alimentado. En caso de que este óvulo efectivamente no vaya a ser fecundado, lo que va a pasar es que este cuerpo lúteo va a degenerar, va a dejar de existir y lo que va a pasar es que se va a dejar de producir progesterona. Si no se produce progesterona, el óvulo dejará de ser alimentado y esa parte de la pared del endometrio del útero se va a descamar y se va a producir otra vez la menstruación y otra vez va a empezar todo el ciclo, como ya hemos dicho. Y ahora vamos a hablar ya de la dismenorrea o del dolor de regla. Es un dolor que, muchos de vosotros lo conoceréis, ya sea que lo hayáis sufrido vosotras o que vosotros, los hombres, por mujeres de vuestro entorno, sepáis que esto es frecuente, ¿no? Bien, hay un error bastante extendido por la población mundial que aquello que es frecuente se considera como normal, es decir, lo que más hay es lo más normal. Y esto no debería ser así, sobre todo en la regla. Sí que es verdad que la dismenorrea, el dolor de regla, está muy expandido entre la población de diferentes países y las estadísticas rondan entre el 50 y el 85% de las mujeres sufren este dolor. Esto es lo que no es normal, por muy frecuente que sea. Las menstruaciones no deberían doler nada. Y de la mano de la normalidad tenemos la frase de estás sana, no tienes nada, no pasa nada. Bien, ¿a qué vienen estas frases? Estas frases vienen a que cuando una persona sufre de manera repetida menstruaciones dolorosas, lo normal es que se mosquee y vaya al médico a que se lo miren, o que en una de las revisiones que se tienen que hacer periódicamente, como mínimo lo comente. Entonces, lo que sí que es normal es que ahí te lo miren. Lo que miran normalmente es que no haya nada malo en el útero. Bien, ¿qué puede pasar ahí? Que no haya nada, porque lo normal es que estos dolores que estamos diciendo no vayan relacionados con patología orgánica del útero. Por lo tanto, te miran el útero, te dicen que no tienes nada y tú te vas para casa pensando que efectivamente no tienes nada y que la menstruación dolorosa es lo normal, que es lo que hemos dicho que era el primer error. Pero realmente no pasa nada de verdad. Vamos a ver. Imagínate que eres una deportista y que tienes un evento deportivo muy importante un día con menstruación. Son dolorosas y por lo tanto no vas a dar el 100% de ti y te va a costar mucho, probablemente igual no lo puedes ni hacer. Pongamos que es otro tipo de trabajo. Tienes una reunión de trabajo muy importante en el que si te aprueban tu proyecto vas a ascender mucho, ese día tienes menstruación. ¿Qué va a pasar ese día? No lo vas a poder hacer bien. Pongámonos en ocio. Tienes 17 y 18 años, una amiga cumple 18 años y ese día tienes menstruación y claro, tú querías darle una fiesta importante, ese día no puedes. No solamente tiene que ser por trabajo, me refiero, también puede haber cosas de ocio. Bien. Eso significa que la calidad de vida esos días va a menguar mucho. Por lo tanto, sí que pasa algo. Pero vamos a cosas más graves. Por ejemplo, patología. Patología hemos dicho que no hay. Pero si esta menstruación es tan dolorosa, lo que va a pasar es que va a haber una inflamación que no puedes resolver de manera correcta. Por eso te duele. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. La menstruación lo que es una herida, no deja de ser eso. Y por eso hay una inflamación. A eso me refería. Si tú vas teniendo esta inflamación y no eres capaz de resolverla, además de sufrir estas menstruaciones dolorosas, lo que vas a tener es predisposición a fibrosis en el endometrio del útero, cosa que va a dificultar la implantación del óvulo en el útero y por lo tanto, de momento no vas a tener patología, pero con el paso del tiempo probablemente tengas patología futura en el útero, sobre todo fibrosis del endometrio. ¿Es lo más frecuente? Por suerte no es lo más frecuente, pero puede pasar, no es directamente proporcional, ni mucho menos. Como ya he dicho antes, la menstruación no es otra cosa que una herida fisiológica que va a necesitar una recuperación. Para esta recuperación vamos a necesitar un proceso inflamatorio, por lo tanto la inflamación es necesaria. ¿Qué pasa con esta inflamación? Pues la inflamación la vamos a medir en 3 factores, en 3 parámetros. La vamos a medir en cuanto a su eficacia, en cuanto al tiempo y en cuanto a la intensidad. Bien, vamos a buscar la máxima eficacia, vamos a buscar el mínimo tiempo posible y vamos a buscar que sea lo suficientemente intensa. En una gráfica, una inflamación sería un pico, debería ser un pico, una inflamación fisiológica, con una subida, que es donde se va a estar produciendo esta subida de la inflamación, este aumento de los síntomas inflamatorios, y van a estar actuando unas moléculas que se llaman prostaglandinas. Arriba va a haber una parada de esta subida, que le van a producir unas moléculas llamadas lipoxinas, y con la bajada van a actuar las protectinas y las resolvinas. Pero ¿qué pasa cuando esta inflamación no es un pico, sino que sube y se queda aquí, o sube, baja y no baja del todo? ¿Qué puede pasar con estas cosas?
Pues lo que pasa es que se va a producir una inflamación en bajo grado. Por lo tanto, esto significa que vamos a tener siempre ciertos componentes inflamatorios. Esta gráfica se va a mantener aquí, no va a bajar hasta donde debería. Y a la que realmente se vaya a producir una inflamación, estos síntomas van a subir otra vez lo que deberían subir, pero desde un sitio más elevado. Por lo tanto, te va a doler más todavía. ¿Entendéis la referencia de lo que estoy hablando con la regla? Si tiene que haber una inflamación durante la regla, pero tu estado inflamatorio de base es un poquito alto, lo que va a hacer es que esta inflamación que se debería producir va a subir todavía más hacia arriba, con lo cual su intensidad va a ser más elevada y te va a doler más. Lo normal sería que tu estado inflamatorio fuera nulo antes de tener la regla, pero en muchos casos se ve que no es así. ¿Por qué pasa esto? Puede pasar por varias cosas. Puede pasar, pues por ejemplo, por la toma de fármacos de forma inadecuada. Unos fármacos, por ejemplo, antiinflamatorios, lo que van a hacer es que esta reacción inflamatoria la van a parar, por ejemplo, a esta altura y tu estado inflamatorio va a estar ahí. Tú vas tomando antiinflamatorios y tu estado se mantiene ahí a causa de los antiinflamatorios, porque van a parar la reacción y la van a mantener en un estado de comodidad, ¿vale? En un estado medio, que va a producir que tu estado inflamatorio se mantenga. Otra de las cosas que puede pasar es que, por ejemplo, tu proporción de ácidos grasos no sea la adecuada. Vamos a hablar un momentito de los ácidos grasos. Tenemos 3 que son bastante útiles. Son el ácido araquidónico y los omegas, el omega 3 y el omega 6. El ácido araquidónico lo vamos a encontrar sobre todo en carne de calidad. Lo que pasa que con la carne que venden en los supermercados, pues este ácido araquidónico no es lo mejor del mundo. Que lo que va a hacer este ácido araquidónico es que te permita subir la inflamación a la intensidad que debe subir de verdad para poder hacer luego la bajada perfecta. Y luego tenemos los omegas 3 y omega 6. El equilibrio adecuado sería que hubiera 2 omegas 3 por cada molécula de omega 6 y estas moléculas principalmente se van a encontrar en el pescado. Debería ser preferiblemente un pescado de calidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los omegas 3 y omega 6 lo que van a hacer es mediar en la inflamación para que vaya bajando. Si a ti te faltan estas moléculas, no vas a poder bajar la inflamación, de manera que tu estado de inflamación se va a quedar en un nivel medio, como hemos dicho antes. Vas a tener una inflamación de bajo grado o incluso de medio grado. Sin estos omegas, que están dentro del grupo de ácidos grasos, la función de las resolvinas y de las protectinas se va a ver muy afectada, de manera que no van a ser capaces de bajar la inflamación y se van a quedar a medio camino. Incido mucho en la inflamación de bajo grado o incluso de medio, como estamos diciendo. Y luego tenemos como cuarto mecanismo las intolerancias. Las intolerancias no son otra cosa que respuestas inmunes que genera nuestro organismo ante elementos que cree que pueden ser nocivos para nosotros. De las más famosas son las del gluten y las de la lactosa. Estas respuestas inmunes que generamos contra ellos, lo que van a hacer es que nuestro estado inflamatorio va a aumentar un poco. ¿Qué pasa? Que lo normal es saberlo, pero en caso de que no sepas que eres intolerante a y tú vayas comiendo poco a poco, tu estado inflamatorio se va a mantener en esta fase. Si coincide que mientras tú estás en esta fase de estado inflamatorio, que ya no va a ser de bajo grado, como hemos dicho antes, sino que va a ser de medio o incluso alto, tú aquí tienes una menstruación, bueno, vas a montar un espectáculo terrible. De dolor estamos hablando. Incluso, no solo hablo de menstruación, sino que también hablo del periodo de ovulación. Se pueden producir ovulaciones dolorosas debido a las intolerancias, sobre todo no conocidas, porque si hemos dicho que tenemos una inflamación de medio o incluso de alto grado y le metes ese poquito de inflamación que se produce también en la ovulación, es mucho menos que en la menstruación, pero ya se produce algo, puede incluso ser doloroso. Y además también se pueden producir síndromes premenstruales, que es el famoso dolor de cabeza, el famoso dolor de pechos. Ese tipo de síndromes pueden verse también debido a las intolerancias. Todo esto no debería suceder. Lo normal en una menstruación, hablando de una menstruación ya normal, debería ser no dolorosa y debería ser de un color rojo vivo y fluida. Si tienes coágulos o tienes un color ya más tirando a marrón, tenemos que estar al tanto porque el color marrón viene un poquito relacionado con posible aparición de fibrosis en el endometrio. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya aportado algo toda esta charla sobre el ciclo menstrual. Que sepáis que en unos días subiremos una segunda parte donde contaremos con colaboraciones especiales, ya lo veréis. Y bueno, como siempre, dejad vuestro me gusta, un gran like, suscríbete. Por aquí os dejamos nuestro Instagram donde hacemos diferentes posts relacionados con la salud. Tenemos posts relacionados también con la menstruación si queréis pasar para leer lo que pusimos en su momento. Y hasta aquí hemos llegado. Yo me despido, así que hasta el próximo vídeo.